Hola chicas, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, vamos a continuar con la clase, esperando que los otros chicos se sigan incorporando, ¿ya? A ver. Bueno, el siguiente módulo que vamos a ver dentro de talento humano y que es muy esencial dentro de los subsistemas es salud y seguridad ocupacional. Es uno de los subsistemas que más importantes, digamos, porque es la integridad y seguridad que tenemos de nuestros trabajadores y debemos de tomar en cuenta todas las aristas para mantener esa seguridad y esa salud. ¿Ok? Entonces. Ya, vamos a ver qué es salud ocupacional. Ya, en sí el concepto de salud ocupacional es la promoción y mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en su entorno laboral. Ya, busca crear condiciones de trabajo seguras y saludables que protejan la integridad de cada persona. Ya, entonces es decir que debemos mantener el bienestar físico, mental y social de cada uno de los trabajadores, ¿ya? Si nosotros llegamos a incorporar a nuestra empresa, llegamos a contratar personal, nosotros debemos velar por este bienestar físico, mental y social y es lo que se ocupa la salud ocupacional, ¿ya? ¿Qué objetivo tiene esta rama de talento humano, del subsistema en sí de salud ocupacional? Es prevenir enfermedades relacionadas con el trabajo, ¿ya? Su principal objetivo previene enfermedades y lesiones derivadas de las labores, de las actividades que se realizan en el ámbito de trabajo y en el cargo para el cual fue contratado, promoviendo así ambientes laborables seguros y fomentando hábitos saludables. Esto para mejorar en sí la calidad de vida de cada uno de los trabajadores y que haya esta estabilidad y este equilibrio entre la vida profesional y también la vida personal, ¿ya? En sí, ¿qué es la seguridad ocupacional? Ya, entonces, la seguridad ocupacional, en cambio, son condiciones y medidas para prevenir accidentes. Ya, entonces, la seguridad, ahora nosotros entendemos que son conjunto de condiciones, normas y medidas que implementan en el entorno laboral para prevenir así accidentes, proteger la integridad física de los trabajadores frente a situaciones de riesgo. ¿Ya? Es decir, que cuando nosotros hablamos en sí solo de seguridad ocupacional, son estas condiciones que nosotros debemos velar para que nuestros colaboradores tengan un ambiente laboral seguro y puedan realizar su trabajo sin inconvenientes, ¿ya? Y el enfoque principal de la prevención de riesgos y accidentes laborales es evaluar y controlar los peligros presentes en el lugar de trabajo, ¿ya? Entonces es importante garantizar ambientes laborales seguros mediante señalizaciones, capacitaciones y uso adecuado del equipo de protección personal. ¿Ya? Entonces, entendamos que tenemos salud ocupacional y también seguridad ocupacional. Ya, ¿cuál es la importancia tanto de la salud y de la seguridad en el trabajo? Ya, la importancia es implementar medidas de seguridad, salud en el entorno laboral, no solo que protege a los trabajadores, sino que también genera beneficios directos a las organizaciones. Y esto contribuye a que la empresa o la organización en la que yo esté laborando sea un ambiente productivo y sea sostenible, ¿ya? Ya, teniendo una buena gestión y un buen proceso de salud y seguridad en el trabajo, nosotros podemos prevenir accidentes y enfermedades, podemos mejorar la productividad y bienestar del trabajador, porque con ello nosotros vamos a realizar mejor nuestro trabajo, vamos a realizar con entusiasmo y obviamente con esa seguridad de cada una de las actividades que yo voy a realizar si es que yo tengo estas medidas de seguridad. Reduce costos y ausentismos. Si yo mantengo en esos entornos seguros, si yo realizo prevenciones, señalizaciones y genero este proceso de salud y seguridad en el trabajo, yo reduzco costos y reduzco ausentismos, es decir, que reduzco que las personas falten al trabajo, ya sea por enfermedades, por condiciones inseguras, porque no me siento adecuada en el lugar que trabajo. Entonces voy a reducir uno de mis indicadores, que es del ausentismo.
Beneficia a trabajadores y empresas. Por un lado, le beneficia a los trabajadores porque se evita riesgos de accidentes, evita enfermedades, me puedo mantener saludable en mi ambiente de trabajo y también es beneficioso realizar esta gestión de salud y seguridad en el trabajo para las empresas, porque con ello genero un buen ambiente y las personas quieren trabajar con nosotros, se mantienen con nosotros trabajando y podemos tener con ello el mejor talento, ¿ya? Entonces, mantener estas condiciones de salud y seguridad en el ambiente nos ayuda a nosotros, no solo por normativas, sino también por crear un buen ambiente de trabajo seguro, ¿ya? Entonces, como les comentaba, tenemos beneficios para trabajadores y para las empresas. Para los trabajadores, mejor salud, menor riesgo y mayor satisfacción del trabajo que está realizando y del cargo que mantiene en la compañía. Para las empresas tengo beneficios de cumplimiento legal y mejor imagen corporativa. Cumplimiento legal muy importante, sí o sí, como en el Código de Trabajo, nosotros debemos de mantener estas condiciones seguras. Recuerden que uno de los derechos que les comentaba en las clases anteriores que manifiesta en el Código de Trabajo es que se mantenga estas condiciones seguras y que se puedan evitar riesgos de accidentes. Entonces, si nosotros mantenemos el cumplimiento legal, las empresas evitan multas, evitan sanciones y evita también que las personas tengan estas renuncias y un alto ausentismo, ¿ya? Y sobre todo mantener esta imagen corporativa. Cultura organizacional positiva y trabajo en equipo. Sí, yo mantengo un buen proceso de seguridad, de una buena gestión de prevención de riesgos, de prevención de seguridad, yo obtengo una buena cultura y y también trabajo en equipo, porque recuerden que cuando nosotros hacemos la gestión de salud de salud y seguridad ocupacional en el trabajo, es de todo el área, de todo el equipo de trabajo, no solamente de las personas, sino también de los supervisores, de las jefaturas, que implica realizar una buena gestión, ¿ya? Ahorro económico por reducción de accidentes. El tener un accidente en una empresa, en una organización, en una fábrica, implica muchos gastos para la compañía, pues tiene que asumir este costo de la recuperación, tiene que asumir el costo de la intervención y también asumir costos legales con las familias. Entonces, al nosotros mantener una buena gestión de salud y seguridad, nos evitamos estos ahorros, más bien mantenemos estos ahorros económicos y evitamos este tipo de sanciones y costos innecesarios, ¿ya? Ya, intervenir en salud y seguridad ocupacional genera beneficios tangibles, ¿ya? Tanto para trabajadores como para las empresas, para que estos sean más productivos. Son más productivos las empresas y son más productivos los equipos de trabajo. ¿Ok? Entonces. Ya, aquí les hago una pregunta. Nadia, no sé si me puedes responder. ¿Cuál crees que es el accidente laboral más común en una empresa? Hola, buenas noches. El accidente laboral más común. Creo que dependiendo también del tipo de empresa, porque por ejemplo, vuelvo a poner de ejemplo donde yo estoy, como son trabajadores de campo, los accidentes más comunes de ellos son en el campo, ya sea con machetes o algo que sea algún corte, que alguna caída, ese tipo de cosas, más que todo por las herramientas que ellos manipulan. Entonces, en este entorno de acá, el accidente más común es eso, como que alguna caída, algún golpe, alguna fractura o alguna lesión con las herramientas que ellos utilizan para sus labores. Ujú. Ya, chévere, súper bien tu respuesta, Nadia, y es a lo que yo me iba. Recordemos que mantenemos varios giros de negocios, varios tipos de organizaciones en los que pueden ocurrir
accidentes laborales, pero ya depende de lo que se realiza en la empresa, ¿ya? No es lo mismo un riesgo de trabajo, un accidente más bien de trabajo, que sea de oficinistas, que sea únicamente de administrativo, que en una empresa que sea de consumo masivo, que sea en una fábrica, ¿no? Entonces, existen diferentes riesgos que nosotros podemos evidenciar y para ello debemos identificar en qué tipo de negocio y qué tipo de empresa, ¿ya? Entonces, para ello nosotros como talento humano, dependiendo en dónde trabajemos, en la organización en la que estemos, poder identificar qué riesgos le pueden pasar a mis colaboradores y qué riesgos están expuestos y los que yo debo hacer el procedimiento para poder prevenir, ¿ya? Entonces, entendamos con ello qué es riesgos laborales. Ya, riesgos laborales son factores y condiciones presentes en el entorno laboral que pueden causar daño, enfermedad o accidente a los trabajadores. En esta clase vamos a aprender a identificar y clasificar los principales tipos de riesgos, ¿ya? Entonces, entendamos, son los riesgos, son los factores, las condiciones que están en el trabajo, lo que se puede estar tangible en el día a día y eso puede tener un accidente o podemos tener una enfermedad con ello, ¿ya? Entonces, el riesgo es la condición que puede el factor en el que yo puedo tener algún accidente, ¿ya? Y estos riesgos pueden ser tanto físicos, químicos, biológicos, ergonómicos o psicosociales, ¿ya? Ya, vamos primero con los riesgos físicos, ¿ya? Entendamos, los riesgos físicos en sí pueden ser ruido o vibraciones, que por lo general este tipo de riesgo hay en empresas que son más de parte operativa o fábricas, ¿ya? Entonces podemos tener como riesgos ruidos y vibraciones. El ruido es la exposición prolongada, perdón, y pérdida auditiva. La exposición prolongada a niveles elevados de ruido en el entorno laboral puede causar pérdidas auditivas permanentes y es esencial el uso de protección auditiva, ya como tapones o auriculares, ¿ya? Entonces, en diferentes fábricas donde se realizan productos, donde se producen en sí materiales, alimentos, de cuidado del hogar, de cuidado personal, de limpieza, son fábricas y tienen maquinarias muy grandes y estas maquinarias producen mucho ruido porque así se procesan y así realizan el producto. Eso no se puede evitar, así son fabricadas. Sin embargo, este ruido expone mucho al colaborador porque todo el tiempo estar 8 horas escuchando ese ruido de las máquinas, de lo que producen, va a afectar al oído, al colaborador y es por ello que se debe de utilizar equipos de protección, en este caso tapones o auriculares que nos ayuden a la reducción de este riesgo, ¿ya? Es decir, al ruido permanente. No podemos evitar que la máquina funcione, que la máquina realice su proceso, pero debemos de mantener ser muy precautivos en esta parte para que no pueda afectar la audición a los colaboradores, ¿ya? Y también vibraciones, efectos en manos, cuerpo y factiva. Las vibraciones transmitidas a manos, brazos y cuerpo generan fatiga y trastornos circulatorios, lesiones músculo-esqueléticos, ¿ya? Es decir, estar todo el tiempo manipulando la maquinaria, manejándole para que pueda realizar los productos. Eso crea ciertas vibraciones que en sí pueden ir afectando al el colaborador y por un tiempo muy prolongado es lo que puede llegar a afectar. Entonces, uno de los riesgos más frecuentes en fábricas son los riesgos físicos y por lo general son ruidos y vibraciones. ¿Ya? También tenemos como riesgos físicos temperaturas e iluminaciones, ¿ya? Temperaturas extremas, que son golpes de calor e hipotermia, ¿ya?
Por un lado, las temperaturas extremas representan un riesgo físico grave porque el calor excesivo que puede provocar golpes de calor. Entonces, ¿qué puede provocar con estos golpes de calor? Deshidratación y agotamiento. Y por el contrario, el frío extremo puede causar hipotermia y congelación. ¿Ya? Vuelvo y repito, son en fábricas que se puede presentar estas temperaturas, ¿ya? Temperaturas extremas porque en este caso los productos que se realizan, puede ser alimenticios, puede ser bebidas, necesitan estar en una temperatura adecuada y por ende se dé la fábrica, el cuarto donde se encuentran estos alimentos deben estar con esa temperatura. Es por ende que el colaborador está expuesto a este tipo de temperaturas, ¿ya? Y también iluminación inadecuada, ¿ya? Puede ser fatiga visual y accidentes. Una iluminación deficiente o excesiva en el lugar de trabajo provoca fatiga visual, dolores de cabeza y reduce la capacidad de concentración, ¿ya? Como les digo, es un riesgo porque los productos que realizan deben de estar en una iluminación adecuada para que el producto no se dañe y el producto salga con la debida calidad. Sin embargo, se expone el colaborador a este tipo de iluminaciones, ¿ya? Ya. También tenemos los riesgos químicos, ¿ya? En riesgos químicos, ¿qué entendemos? Gases, vapores y polvos, ¿ya? Estos riesgos representan una amenaza seria en entornos laborales industriales, ¿ya? La exposición de gases, vapores tóxicos y polvos pueden causar daños graves al sistema respiratorio y nervioso, ¿ya? Entonces, son gases, en este caso son en empresas o fábricas muy grandes en donde se ejecutan estos alimentos, se ejecutan estos procesos y donde se emite este tipo de gases. ¿Ya? Y estos gases son los que pueden llegar a producir enfermedades respiratorias y sobre todo en el sistema nervioso en los colaboradores, ¿ya? Entonces, depende mucho de la empresa en la que esté y los gases que se pueden salir de este tipo de trabajos. Los generales son gases tóxicos, vapores nocivos, polvos respirables y en este caso, cuando nosotros mantenemos este tipo de gases que se emite, debemos hacer que las personas puedan utilizar este equipo de protección, más bien de tipo respiratorio para que no les pueda producir estos daños respiratorios a futuro, ¿ya? También hay empresas o farmacéuticas que realizan o trabajan con sustancias muy tóxicas, ¿ya? Porque se necesita de estas sustancias para poder crear el químico, para poder crear este tipo de medicinas o a su vez este tipo de productos para uso personal o uso industrial. Entonces, estas sustancias tóxicas pueden ser solventes, ácidos, pesticidas que representan un peligro grave para el entorno laboral. El contacto con la piel, la inhalación o la ingesta de estos productos puede ser demasiado grave si la persona llega a ingerir o a tocarlos, ¿ya? Es muy importante y es uno de los riesgos más importantes, digamos, más elevados que puede existir, porque son sustancias demasiado tóxicas, demasiado que pueden llegar incluso a la muerte si la persona puede estar en bastante contacto con estas sustancias, ¿ya? Asimismo, ¿ya? Estos pueden ser solventes y ácidos, pesticidas, tóxicos y ello puede afectar a las vías respiratorias y también en este caso a la piel, ¿ya? Que puede ser incluso mortales, ¿ya? Que es importante para poder evitar este tipo de riesgos cuando son sustancias muy tóxicas, cuando sabemos que vamos a estar en un laboratorio, cuando sabemos que los colaboradores van a estar sometidos a este tipo de contacto poder estar el equipo de protección, sobre todo para el contacto de la piel, ojos y boca, ¿ya? Entonces, como pueden ver aquí en la imagen, la persona está trabajando con sustancias muy tóxicas y como le vemos, tiene protegido todo su cuerpo.
¿ya? Tiene guantes, tiene un overol, tiene mascarilla, tiene orejeras y también tiene las gafas que protegen a sus ojos. Y está manteniendo los procedimientos para poder manipular este tipo de sustancias, ¿ya? Entonces, como nosotros como talento humano poder ofrecer este tipo de equipos de protección, esta indumentaria, estos uniformes para que ellos puedan manipular y así evitamos cualquier riesgo de contacto de cualquier accidente con sustancias tóxicas. ¿Ya? También tenemos riesgos biológicos. Estos riesgos se producen sobre todo en laboratorios, en farmacéuticas, porque trabajan así con los virus. Entonces se necesita que estén en contacto para poder crear todos los materiales, los productos. Entonces estos riesgos son agentes vivos y son derivados que pueden causar enfermedades infecciosas o también pueden crear alergias a los colaboradores. Entonces, ¿qué se puede derivar de de este tipo de agentes? Son virus, bacterias, hongos, parásitos que están presentes en distintos entornos laborales. En este caso, como les comento, más en laboratorios, cuando se hace laboratorios clínicos o laboratorios para pruebas de nuevos productos, de nuevos lanzamientos en los que se hace la prueba con este tipo de bacterias, hongos que se necesita para hacer el producto y ahí es donde se puede crear este riesgo o enfermedades, ¿ya? Entonces son virus, bacterias, hongos. Y en este caso, para nosotros poder evitar este tipo de riesgos en laboratorios o cuando existe, son biológicos, debemos mantener sí o sí una buena higiene, de indicarles a los colaboradores cómo debe de ser su higiene antes de ingresar y después de salir del laboratorio y también realizar una campaña de vacunación frecuente, ¿ya? Para que puedan estar protegidos de cualquier virus que puedan tener en los laboratorios, ¿ya? Y sobre todo, y nuevamente, el uso de EPP adecuado, ¿no? Entonces, como ven nuevamente en la imagen, la persona está usando mascarillas, está usando guantes, está usando cofia, que es para proteger el cabello, para proteger las orejas. Entonces es muy importante que podamos dar toda la indumentaria y pueda ejercer su trabajo con mayor seguridad la persona. ¿Ya? Si tienen preguntas, me avisan, ¿ya? Ahora, tenemos riesgos ergonómicos, ¿ya? Estos riesgos ergonómicos es muy frecuente en oficinas o trabajos administrativos, ¿ya? Entonces, estos riesgos desde la pandemia crecieron mucho más, creció la tasa de riesgos ergonómicos porque las personas trabajaban más frente a la computadora, frente a un escritorio, ¿ya? Entonces, vamos a entender qué son riesgos ergonómicos. Primero, posturas y forzadas y sus consecuencias. En este caso, las posturas incómodas o inadecuadas mantenidas durante una jornada laboral, durante 8 horas que nosotros estamos en una oficina, generan dolor, tensión muscular y lesiones musculoesqueléticas, ¿ya? Esto afecta principalmente a cuello, espalda y extremidades superiores. ¿Por qué? Porque mantenemos una postura por largo tiempo y nos mantenemos frente a una computadora, lo que impide mucho el movimiento, estar realizando, caminando, realizando algún movimiento físico. No lo realizamos y nos quedamos estáticos y obviamente esto puede llegar a afectar y tener tensión muscular, ¿ya? ¿Ya? Entonces, movimientos repetitivos y pasos activos para nosotros poder evitar este tipo de riesgos que creen de parte ergonómica, nosotros debemos de realizar movimientos repetitivos y pausas activas, ¿ya? ¿Por qué se recomienda realizar estas pausas activas? Es decir, decirles a los colaboradores que puedan salir un momentito, que puedan estirarse, que puedan realizar movimientos. Es muy importante para poder relajar al cuerpo y obviamente evitar estas tensiones, ¿ya? Entonces, uno de los riesgos más importantes que nosotros tenemos cuando sois en oficina son los riesgos ergonómicos, ¿ya? También como riesgo
ergonómicos vamos a tener la manipulación de cargas, ¿ya? No solamente cuando hablamos de riesgos ergonómicos nos referimos a estar de manera estática o sin movimiento, sino también manipulación de cargas muy pesadas, ¿ya? Levantar o mover cargas pesadas sin la técnica adecuada provoca lesiones musculoesqueléticas, especialmente en espalda baja, hombros y rodillas, ¿ya? Entonces, esto pasa mucho en las áreas de logística, en las áreas de mantenimiento, donde las personas les llegan mucha mercadería, tienen mucho producto que trasladar a otras áreas, que entregar a otras áreas. Entonces, van a tener que realizarlo, pero lo realizan de una manera inadecuada, solo lo recogen y lo ponen en otro lugar, afectando así, en este caso, más bien provocando lesiones en espalda porque no tienen un adecuado movimiento, un adecuado proceso para recoger las cosas y llevarlas, ¿ya? Entonces, cuando es mucha carga de productos, cajas muy pesadas, puede llegar a afectar a a la espalda y tener dolores en esas áreas, ¿ya? Ahora, ¿cómo nosotros nos podemos mantener o evitar este tipo de riesgos ergonómicos cuando son con manipulación de cargas? Es el uso de ayudas mecánicas, como son carritos, como los ven en la imagen, que pueden ayudar a movilizar esas cargas pesadas, ¿ya? Montacargas, es decir, el carro que nosotros, que los colaboradores tienen para poder subir la mercadería y trasladarla a otra área, trasladarla a otro lugar, ¿ya? Tener el uso de fajas de seguridad, ¿ya? Mantener, darles al colaborador que usen esas fajas para que la espalda no tenga un mal movimiento, no se agache de una mala manera y pueda mantenerla recta y poder mantener un buen movimiento, ¿ya? Recuerden que un mal movimiento y con carga pesada puede ser fatal para la columna vertebral y ser fatal para el colaborador, ¿ya? Entonces, ¿qué se debe hacer frecuentemente cuando nosotros tenemos colaboradores en las áreas de bodega, en las áreas de logística? Es poder dar capacitaciones constantes de las posturas correctas y el uso adecuado de equipos, fundamentalmente para proteger al colaborador. En este caso, se les entrega los carritos, los montacargas, las fajas, que lo deben de usar correctamente, que lo deben de usar frecuentemente o más bien siempre se lo debe de usar cada vez que vayan a cargar esta mercadería, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa sobre todo en las áreas de logística? Y les digo como experiencia, es que los chicos dicen, ah, no, rapidito es, ya esa caja nomás y yo ya necesito entregarla ya, y acá a la vuelta tengo que entregar al área de producción y ya solo rapidito. Pero ese instante, ese movimiento que se hace repentinamente, ya puede ir afectando poco a poco las extremidades, la espalda del colaborador. Entonces, por ende, es importante de mantenerle capacitado a los chicos, mantenerles capacitados a las áreas y sobre todo también a las jefaturas, ¿ya? Porque por producir rápido, por llevar rápidamente los productos, nos olvidamos de poder usar el equipo de protección que se les entrega y realizar las posturas adecuadas. Entonces, ¿cómo prevenimos este tipo de riesgos? Hacer estas capacitaciones continuas, ¿ya? Ya, y también por último tenemos riesgos psicosociales, ¿ya? Igualmente, desde la pandemia, este tipo de riesgos psicosociales aumentaron porque se relaciona al estrés laboral y también al acoso, ¿ya? El estrés por exceso de trabajo o presión, ¿ya? ¿A qué nos referimos con estrés o presión? Es la sobrecarga de tareas. Los plazos ajustados y la presión constante generan estrés laboral. Este punto puede derivar en agotamiento, ansiedad, insomnio y deterioro del rendimiento, ¿ya? Incluso afectando la salud física como mental del trabajador, ¿ya? Entonces, como el estrés o el burnout, que ahora nosotros indicamos que es el burnout, es el síndrome del trabajador quemado, es decir, cuando la persona ya tiene demasiada carga laboral, se le derivan muchas actividades que tiene que realizarla y en cortos plazos y en cortos tiempos
que lo que genera va a ser un estrés y una ansiedad, ¿ya? El estrés y la ansiedad en el trabajo, lo único que nos va a provocar en un trabajador es el deterioro de su rendimiento y también afectaciones en su salud, tanto física como mental, ¿ya? Entonces se puede derivar a episodios de ansiedad, episodios de depresión incluso y también de salud física, porque la persona puede somatizar este estrés y pueden llegar a enfermedades ya físicas, como las más frecuentes que pueden ser gastritis, dolores de cabeza, dolores musculares, entre otros que son los más frecuentes, como les digo, pero existen muchas más enfermedades que van a derivar de este estrés o este burnout que es del síndrome del trabajador quemado, ¿ya? Y por otro lado también el acoso laboral. El acoso laboral o moving, que se le denomina así, implica conductas intimidatorias, humillantes o discriminatorias que crean un entorno hostil. Impacta gravemente al colaborador porque baja la autoestima y el rendimiento del trabajador, ¿ya? Entonces, también es parte de los riesgos psicosociales este acoso laboral, ¿ya? Si yo me siento discriminado por mis compañeros, me siento acosado por mi jefe, me siento intimidado por mi entorno laboral, yo no me voy a sentir bien trabajando, yo me voy a sentir presionado y voy a tener consecuencias graves como enfermedades de depresión, ansiedad y también de igual manera pueden llegarse a somatizar y tener enfermedades de manera física, ¿ya? ¿Qué otro riesgo psicosocial tenemos? Exceso de trabajo, de tareas sin recursos y ni tiempo suficiente, ya. Cuando los trabajadores se enfrentan a una cantidad de tareas que supera sus capacidades y en el tiempo disponible sin contar con los recursos necesarios para cumplirle. Esto genera un desequilibrio, ¿ya? Si yo pongo al colaborador a hacer otro tipo de tareas por las cuales no fue contratada, o en este caso pongo a realizar al trabajador muchas más tareas que sobrepasan en las 8 horas que debe de trabajar diariamente el trabajador. Lo único que voy a tener de ese colaborador es que no cumple con las tareas que le estoy asignando, porque no va a realizarlas ni la una ni las otras tareas. También voy a tener un desequilibrio en su salud y de igual manera, tanto mental como físico. Entonces, también el exceso de tareas y no entregar los recursos necesarios para que el colaborador pueda realizar sus tareas también implica un riesgo psicosocial, ¿ya? Entonces, como consecuencia de esta sobrecarga, vamos a tener agotamiento y problemas de salud, ¿ya? Ok, listo, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer unos ejercicios. Entonces, por favor, Daniela, no sé si puedes participar. Sí, profe, buenas noches. Ya estoy subiendo a mi casa. Qué bueno, Dani. A ver, listo. Entonces, vamos a identificar qué clase de riesgo es. Vamos a observar cada situación laboral presentada y vamos a identificar qué tipo de riesgo representa, ¿ya? Entonces, estos riesgos pueden ser físicos, químicos, biológicos, ergonómicos o psicosocial, que ya los vimos. Entonces, te voy a presentar el caso. Trabajador levantando cajas pesadas. Eh, Ergonómico, ¿Ya? Muy bien. Operario expuesto a gases tóxicos. químico, ¿Ok? Empleado bajo presión y estrés. era el último. Ajá. Estaba conduciendo, si no puse atención el nombre de ese, profe. Tranquila. Psicosocial. Ya siempre que esté